Nada, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión. Mira, no he abierto el Excel, con lo cual no sé qué número es. Creo que era como 135 por ahí. Sí, esa es Magda la que lo controla, vaya. No, bueno, yo también, pero siempre lo abro, pero hoy no lo abrí todavía. Eh, Nada, hoy vamos a comenzar con En defensa del error de Catherine Jules, un ensayo sobre el arte de equivocarse. Que, bueno, es un libro que en su día propuso Blanca, salió escogido en la encuesta. Ella hizo la guía, que realmente está muy buena, pero bueno, finalmente ahora se ha excusado porque en esta época así vacacional le viene fatal, porque está con sus nietos y tiene compromisos personales, entonces ha quedado excusada. Y yo he asumido el papel de moderador, pero bueno. En principio le vamos a dedicar 4 sesiones. Dudábamos entre 3 y 4. Veremos cómo vamos, ¿no? Si vemos que ahora hay un fervor por el tema, seguiremos con los 4, y si no, lo reducimos a 3, y entonces podemos hacerle hueco a Ted Chiang, que lo tenemos ahí. A nuestro En Alex, a nuestro exacto, Alex. exacto. Bueno, pues nada, ya nos hemos saludado todos, salvo Laura. Hola Laura, que has entrado ahora. Bueno, pues nada, no sé si no nos escucha. Bueno, pues comienzo entonces. Pues Catherine Jules es una periodista y escritora estadounidense y ex crítica de libros de la revista New York. Se unió a The New Yorker como redactora en 2015. Ganó el premio Pulitzer en 2016 por la redacción de su artículo en New Yorker sobre un potencial terremoto de gran magnitud en el noroeste del Pacífico. Introducción a la obra. Vamos a comentar el ensayo titulado En defensa del error, sobre el arte de equivocarse. Trata sobre los motivos por los que nos resulta tan gratificante estar en lo cierto y tan desagradable equivocarnos, ¿no? El ensayo está dividido en 4 partes: la idea del error, los orígenes del error, la experiencia del error y la admisión del error, divididos a su vez en 15 capítulos. A lo largo de sus páginas recorre distintas facetas de la falibilidad humana y propone una nueva forma de entender el error. Está escrito de forma muy amena, con numerosos ejemplos, anécdotas y referencias que facilitan su lectura y dan tremenda potencia al texto, envolviendo con una apariencia sencilla un ensayo de gran profundidad. No en vano, la autora dedicó 5 años a completar la obra. Todas las personas que hayan leído En defensa del error saben que resumirlo es ya cometer un error. Algo que cabe aceptar. O bien optar por tratar de extraer algunas de sus ideas más potentes, valorarlas, comentarlas y disfrutarlas entre los lectores, a sabiendas de las enormes limitaciones que esto implica. Al emprender la tarea de hacer una guía para el debate sobre este estupendo ensayo, he optado por la segunda manera de afrontarlo, aun consciente de que mi inevitable subjetividad implica que así también estoy cometiendo un error, ya que al seleccionar una serie de ideas fuerza estoy dejando fuera otras que sin duda también son relevantes. Intentaré hacer de la mejor manera posible, desde la humildad y el respeto por esta obra inteligente y lúcida que tiene un valor añadido a su propio interés intelectual y literario, el valor inmenso de transformar al lector. Y es que al acabar el libro, posiblemente nos aproximemos al error de forma diferente. Bueno, la primera parte, la idea del error. Jules analiza el error como concepto, como idea y como experiencia, y nos hace ver que es más productivo de lo que parece a primera vista. Capítulo 1. La errorología. El capítulo se abre con una famosa frase de Molière: me enfurece equivocarme cuando sé que tengo razón. Ideas fuerza. Nuestro gran error es que nos equivocamos acerca de lo que significa equivocarse. El errar, no el acertar, es lo que nos puede enseñar lo que somos. Es frecuente que, al cometer un error, no encontremos recursos para afrontarlo. En las relaciones humanas, uno puede tener razón o mantener una relación. Las teorías de hoy pueden resultar erróneas algún día,
es lo que se llama metainducción pesimista de la historia de la ciencia. Es habitual asociar el error con el mal y a la viceversa, dice, lo correcto con la rectitud. Lo erróneo presupone la existencia de lo absolutamente correcto, en comparación con lo cual pueden medirse nuestras equivocaciones. Esto nos lleva al enigma de si existe la verdad. No existe una sensación de estar equivocado porque mientras dura la equivocación, uno es ajeno a ello. En realidad, estar equivocado produce la sensación de estar en lo cierto. Cuesta mucho reconocer los errores porque es como discrepar con nosotros mismos, con nuestras creencias. Errar es replantearnos nuestra relación con nosotros mismos, con otras personas y con el mundo. Y aquí llegamos a la pregunta 1, que nos pregunta Blanca, ¿por qué nos aferramos a nuestras convicciones? ¿Quién quiere abrir el debate? No sé, no importa. Luis Miguel y luego Pepa. Sí, sí, no, la verdad es que leí un poco las frases resumen de Blanca y alguna me parece genial, ¿no? Especialmente ahora que la he releído, esa que dice, en las relaciones humanas uno puede tener razón o mantener una relación, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, es una frase muy potente, ¿no? Y un poco, pues, no sé, considerando un poco la pregunta que nos hace de por qué nos aferramos a nuestras convicciones, pues la verdad es que, bueno, puede haber muchísimos motivos, pero yo creo que a veces el errar, el asumir que nos estamos equivocando, el asumir que no tenemos razón, realmente nos genera una indefensión. Y rápidamente tenemos que de alguna manera generar una coraza y mantenernos en nuestras 13, ¿no? Y empezar a buscar argumentos, contraargumentos y plantear que eso son excepciones, que sí, pero que no y tal. Y realmente al final es por esa necesidad interna de autosatisfacernos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, creo que avanzar hacia tener una mentalidad muy abierta, asumir las equivocaciones y los errores como totalmente normales y naturales y que por lo tanto pues que nuestras convicciones pues a lo mejor no son no tienen unas bases tan sólidas como pensamos, creo que es fundamental, vaya. Sí, muy interesante, Luis Miguel. Pepa, como abogada, No, 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 aquí no nada. digo, no digo porque lo digo porque muchas veces he pensado, porque mi padre era abogado, y Sí, que es una profesión que de alguna manera hace lo que estaba diciendo Luis, que es, se te plantea una posición y tienes que buscar todas las versiones posibles para defender esa posición. sí. Y quizás eso es lo que hacemos cuando Bueno, intentamos justificar un error propio. sí, pues estoy leyendo al mismo tiempo que el libro una cosita muy sencilla que se llama El arte de tener siempre la razón, de Schopenhauer. Hola Jesús. Sí. Y va por ahí, claro, este librito va por ahí, por lo que tú explicas, ¿no? De dónde lleva la dialéctica para que lo que nosotros argumentamos, o sea, tengamos o no tengamos razón, cómo llevar la dialéctica de manera que al final el resultado esté a nuestro favor, ¿no? Bueno, es un librito que es curioso, ¿no? Porque son, como decirlo de alguna manera, tácticas para manejarte en una confrontación, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro libro, vamos a ver. A mí lo que me gustaría que planteáramos inicialmente, que yo no sé si en el libro está bien planteado, yo no lo he leído bien o no lo he entendido bien, es un poco, primero, cuando hablamos de error,
tenemos que tener siempre un referente que le vamos a llamar la verdad, o lo cierto, o lo exacto, Ujú. o lo que es, ¿no? O lo que es, ¿no? Entonces, Sí. siempre hay una relatividad en el error, en relación con qué esto está equivocado, ¿no? Y luego que claro, error así como un concepto global, pues acoge a muchos aspectos de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar, ¿no? Ujú. Error respecto a las creencias, de lo que luego hablamos al final. Error respecto a conceptos que tenemos asumidos y que luego encuentran una vía que es distinta de la que pensábamos. Error en cuanto a nuestra actuación en la gestión de cualquier actividad. Error en cuanto a las relaciones con los demás. Error en cuanto a la relación con nosotros mismos, porque nos equivocamos tantas veces de lo que pensamos de nosotros, ¿no? Y de la deformación que tenemos con la memoria, que ahí hay también otro tipo de error, ¿no? Por eso, como inicio un poco del debate, a mí me gustaría plantear estas cuestiones. Y luego nos aferramos a nuestras convicciones. ¿Qué son nuestras convicciones? Volvemos también a la última pregunta del día de hoy, ¿no? Las creencias. ¿Qué es creer, no? Nuestras convicciones, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para sentirnos seguros, para manejarnos por la vida, para tener una visión de la realidad, ¿no? Pero las convicciones no las formamos nosotros, ¿no? Entonces, precisamente por eso, porque son nuestras y porque nos dan seguridad, nos aferramos a esas convicciones, ¿no? Y en cuanto se nos cuestiona una creencia que tenemos respecto de cualquier aspecto de la realidad, entonces nos tambaleamos, nos sentimos inseguros, ¿no? Yo creo que el aferrarnos a las convicciones puede ser, pienso yo, una cuestión de defensa de nuestra seguridad ante la realidad, ¿no? Otra cuestión sería cómo nos cuestionamos si nuestras convicciones son válidas o no son válidas, y ahí volvemos al relativismo, en relación con qué son válidas, ¿no? Ahí yo tengo la sensación un poco de estarme moviendo en un plano que no lo identifico muy bien, ¿sabes? Ujú. Ya. No, estoy de acuerdo con eso y lo que dices, ella también lo dice, ¿no? En el sentido de que en la medida que tú defiendas una verdad muy firme, pues va a ser más difícil que seas capaz de reconocer errores y tengas esa flexibilidad que parece ella está buscando, ¿no? Pero en la medida que relativices más la visión que tienes de la realidad y seas capaz de concebirla como una creencia, más que como un conocimiento de una verdad, pues entonces el error parece como que podría ser más fácil de asumir y hasta le podría sacar partido a él. Em, yo lo que creo es que estoy de acuerdo con la autora en que nos resulta casi imposible, muy difícil, no estamos entrenados para decir me equivoqué. Mm, Tiene muy mala prensa social, tiene muy mala prensa social también el cambio de opinión. Por ejemplo, las personas que cambian de partido político son súper criticados, como si fuesen unos traidores, hay una serie de conceptos como de adhesión a una idea que si la cuestionas ya no eres digno, ya no eres, eres una especie de veleta, se acusa al que sea así como veleta, como algo negativo. Yo estoy de acuerdo que se ven los cambios de creencia, que en el fondo, claro, ya se mezcla la idea de error con el cambio de creencia. mm, Yo nunca lo hubiese imaginado, eso es una cosa rara, ¿no? sí, No creo que las creencias, claro, es decir, pero bueno, visto así, estoy de acuerdo con ella, es decir, creo que las personas que tienen una adhesión más dogmática a unos principios son los más incapacitados para reconocer errores y que están en un constante postureo frente a la sociedad de mantenimiento de unos principios, porque
su identidad y su valor pasa por esa, mantenerse leal a esos principios, ¿no? No sé, no sé si hay alguien más que quiera decir algo. La verdad que el libro me ha generado un montón de reflexiones, pero no sé si alguien más quiere opinar sobre esto. Luis Miguel. Sí, bueno, las reflexiones que hace Pepa me parecen... ¿Se me oye, no? Ahora, sí. Sí, vale. No, las reflexiones que ha hecho Pepa me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces, claro, a mí al leer el libro, lo primero es, bueno, no había reflexionado sobre las dimensiones de la equivocación, del error, ¿no? Que realmente pues, se puede estudiar y analizar desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Por otra parte, lógicamente, todo es relativo, todo está referenciado a algo. Entonces, ese algo al final es una parte muy importante y pueden ser cosas externas o pueden ser cosas internas, cada una de los pensamientos, de la forma de ser, de la educación de cada uno, ¿no? Esto me lleva a que, bueno, el error absoluto no existe y, por lo tanto, la verdad absoluta tampoco existe. Con lo cual todo es relativo, ¿no? Además, el propio error nuestro, nuestra propia equivocación, realmente solamente la vamos a identificar cuando pues alguien nos dice que estamos equivocados o nosotros nos damos cuenta de que estamos equivocados. Pero hasta ese momento temporal no somos conscientes de que estamos en un error, en una equivocación. Y es más, si probablemente pues, no hemos reflexionado sobre el error, es que ni nos planteamos la posibilidad de que a lo mejor estamos equivocados, sino que hemos creado unas convicciones sobre unas bases que nosotros consideramos absolutamente sólidas, absolutamente inamovibles, absolutamente auténticas, que en el momento que descubrimos o que nos hacen ver que quizás pueda haber alguna equivocación, algún error, necesitamos la necesidad de seguir asentando esas bases. Yo creo que ahí es donde un poco esa respuesta a aferrarnos a las convicciones, ¿no? Porque de hecho hemos generado ya internamente unas convicciones excesivamente sólidas desde nuestro punto de vista, sin haberle dejado ningún margen a que quizás existan algunas, digamos, grietas, algunas lagunas en esas propias convicciones, ¿no? Entonces, el cómo abordemos toda esta cuestión de las convicciones, de la verdad que nosotros consideramos absoluta, de la posibilidad de que haya equivocaciones, al final, bueno, pues va a influir en nuestros comportamientos, en nuestras pues, defensa de la verdad o reconocimiento de que a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? Entonces esto, bueno, pues como casi siempre, ¿no? Pues supone un autoconocimiento, una posible educación, la recepción de unos inputs en esta línea para que al final nuestra forma de pensar, de comportarnos, pues no sea tan, digamos, tan rígida, ¿no? Sino que dejemos también ese margen a que posiblemente, bueno, pues no existe la verdad absoluta, ¿no? No existen las convicciones 100% asentadas y sólidas, ¿no? Sí, muy interesante. Jesús Alberto. Hola. Espero que el ruido que hay aquí no sea un obstáculo, pero me da mucho gusto poder compartir con ustedes este debate con relación a este libro que me es muy interesante. Creo que valdría la pena aclarar, por principio de cuentas, decir que la autora se mueve en el ámbito de la psicología cognitiva, que ya hemos leído varios libros de psicólogos cognitivos en este club, y creo que merece la pena aclararlo en el sentido de que evidentemente por su orientación en cuanto a la disciplina psicológica, tiene que dejar de lado de pronto algunos aspectos filosóficos, algunos aspectos ontológicos, que también son muy importantes y que tienen que ver con la forma como concebimos lo que es verdad y lo que es falso, lo que es un acierto y lo que es un error. Me parece muy importante la aclaración que ella hace con relación a
errores de hecho, a hacer esta distinción que ella hace en cuanto a errores de hecho y errores por convicciones, porque en ese momento es cuando ella, creo que la pregunta es muy pertinente porque va encaminada al tema de las convicciones mucho más que a los errores de hecho, ¿no? Me parece que es muy importante aclarar únicamente estos aspectos porque pues sí, efectivamente, en cuanto a lo que se refiere a la teoría del conocimiento, pues sí hay todo un ámbito de posibilidades en cuanto a debatir qué es verdad, qué no es verdad. Yo coincido con Luis Miguel en cuanto a la relatividad de las verdades. Sin embargo, pienso que la ciencia, la filosofía, pues sí nos encaminan de alguna forma a encontrar una verdad de una manera muy diferente a como lo hace la religión o a como sucede con el pensamiento intuitivo, con todas aquellas experiencias que tenemos en la vida y que no llegan a conformar, digamos, un cuerpo de conocimientos lógico y estructurado o a través de un método, ¿no? Entonces me parece que dichas todas estas aclaraciones es muy interesante la pregunta, ¿no? Porque efectivamente, como bien lo dice Jorge, coincido en que pues muchas veces se magnifica el hecho de cometer un error o el hecho de estar en el error y a veces esto nos impide en nuestras relaciones humanas pues tener un acercamiento mayor, más allá de las convicciones, pues hay muchas otras cosas que nos unen y yo creo que vale la pena en ese sentido la reflexión a la que nos invita la autora. Muchas gracias, Jesús Alberto. Blanca Estela. Y luego Pepa, ¿no? Gracias, Jorge. Buenos días a todos o buenas tardes. Buenos días. La verdad es que creí que iba a estar lleno el Zoom hoy porque a mí me parece el libro muy, muy interesante para debatirlo. Para mí ha sido un descubrimiento esta lectura porque siempre hay perspectivas que a lo largo de la vida nunca logras ver y resulta que alguien llega y pues ya ha hecho un ensayo, un estudio sobre esto. A mí me llama mucho la atención. Bueno, hay tantos aspectos que toca la autora, pero me llama mucho la atención cómo ella dice que tendemos a olvidar los errores. Y de hecho ella pone un ejemplo de un amigo, un conocido, cuando que su amigo le dice, pues si algún día llegas a escribir este libro, yo te puedo contar un montón de errores. Y entonces le dice, bueno, cuéntame uno ahorita. Y cuando le pregunta, cuando le pide eso, él no sabe qué contarle. Entonces, ¿cómo es que tendemos a eso? Yo no sé si les ha pasado que también igual a lo largo de la vida siempre le repiten y le dicen a uno que de los errores se aprende, pero ahora leyendo esto y te das cuenta que no, o sea, nunca ni aprendemos de los errores, ni aprendemos en cabeza ajena, le dicen a uno. Porque yo en el caso de mi hijo, pues a veces le digo cosas, mira, esto ya pasó y puede que suceda esto y no, o sea, tiene que hacer lo que tiene que hacer para que él mismo pueda experimentar sobre sus propios errores, ¿verdad? Pero no sé, la pregunta que me surge es justamente esa, ¿verdad? Si de los errores o uno aprende o puede corregirlos o definitivamente caemos en que los olvidamos. Los olvidamos y los escondemos o yo no sé. Pero, y lo otro es que también muy interesante cómo es que ella también aborda o de cómo nos cambia el concepto de qué son errores, al menos cada 100 años, ¿verdad? Entonces va cambiando esa conceptualización. De momento me quedo ahí. Muchas gracias, Blanca Estela. Pepa. Sobre las convicciones, también me pregunto, nos podemos cuestionar en qué consisten las convicciones, cómo se van formando esas convicciones que yo pienso que es que nos dan seguridad, ¿no? Que son como anclajes en la vida, ¿no? Se van formando por nuestras propias experiencias personales, por información que recibimos
del exterior o por información que buscamos en los libros, ¿no? Entonces, esas convicciones no son realmente fijas porque pueden cambiar en cualquier momento. O sea, cuando tenemos una nueva información que modifica la que había dado lugar en que pensáramos que eso tenía que ser así, pues las modificamos, ¿no? O sea, que las convicciones se van formando, o sea, van como evolucionando, pienso yo, que van evolucionando según también nosotros nos vamos madurando como adultos, ¿no? No tenemos las mismas convicciones a los 20 que a los 40 que a los 60. Eso está claro, ¿no? Que hay ahí como una variación, ¿no? Y luego también en las convicciones hay como un desvío, pienso yo, o un toque hacia la ética también, ¿no? Hay convicciones que están en nuestra conciencia un poco y que funcionan un poco como principios éticos. Pues no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, por ejemplo, ¿no? Eso es una convicción que tenemos interiorizada en la mayoría de las personas. Pues eso ya linda un poquito, ¿no? Con el comportamiento ético. Puede ser, no lo sé, se me ocurre. Bueno, ella misma, la autora, habla de dos dimensiones del error, ¿no? La dimensión moral y la dimensión intelectual. Y sin embargo, lo que me pareció sorprendente es que los dos se asocian al mal, ¿no? Los dos errores son tan malos el uno como el otro, cuando en realidad uno podría decir que la dimensión intelectual es un fallo técnico. Yo puedo decir, sí, tuve un error porque calculé mal no sé, el consumo eléctrico que iba a tener y entonces me fundí, no sé, no tuve dinero para pagar. Pero si he tenido un error moral y he sido éticamente incorrecto con alguien, pareciera que ese es bastante más grave, pero según ella cuenta, ambos tienen la misma característica de ser asociados al mal. Y yo pienso que nosotros, por supuesto, cambiamos de convicción, estoy de acuerdo contigo, Pepa, a lo largo de la vida, pero somos como muy compasivos con nosotros mismos a la hora de mirar hacia atrás y ver cómo fue la evolución de ese cambio de convicciones. Es decir, que tenemos una visión muy favorable de nosotros mismos, ¿no? Y creo que estamos totalmente convencidos de que nuestras convicciones actuales son las buenas, y si tuvimos alguna otra distinta en el pasado, pues habrá sido por alguna razón y no porque estábamos equivocados, sino porque en ese momento era lo que correspondía. Entonces, la dificultad está en aceptar que muchas cosas que hacemos están erradas en el concepto que ella da, ¿no? Y ser consideradas errores por uno mismo. Y eso es casi como un planteamiento pelín utópico del libro, pero a mí me gusta porque es un gran desafío, digamos. Entonces yo también cuando leía esto pensaba en el caso de nuestro rey aquí en España, que de repente un día pidió perdón por una cosa, pero no porque a él se le ocurrió, sino porque se vio presionado a pedir perdón y tuvo que salir a decir, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Si no lo hacía, ya lo mataban, ¿no? Había estado cazando elefantes en África con la amante, pero nunca lo hubiese reconocido si no hubiese habido una presión mediática. Yo creo que todos estamos un poco así. Si no hay una presión, alguien que descubra, pues nosotros no vamos a ser los que vayamos a decir, mira, yo me equivoqué aquí, estuve mal. Es decir, que hay una defensa de una especie de, como de coherencia personal, y estamos todo el tiempo interpretando esa coherencia frente a los demás. Autojustificación inconsciente, quizás, ¿no? Autojustificación, ¿no? Sí, creo que sí. Hay algo así. Sí, algo así. Bueno, no sé, si no hay más, había otra pregunta aquí también que era, ¿contemplamos el error como una forma de crecer y avanzar en nuestro propio conocimiento? Yo creo que esta es la hipótesis de la autora, pero Pepa y Julio Miguel. Sí, yo creo que el meollo, yo el libro no lo he leído entero, todavía voy por no sé, un poco más de un tercio.
pero creo que ese es como el objetivo último, ¿no? Sí, sí. Buscar la utilidad del reconocimiento del error, ¿no? Y aquí es inevitable que hablar de una forma subjetiva, ¿no? Valorar esta pregunta de una forma subjetiva, es inevitable hacerlo, ¿no? Porque todos hemos pasado por decir, ostras, la que he hecho, entonces yo, vamos a ver, a mí personalmente eso me produce un descoloque interno terrible, ¿no? Y la frase mía cuando cometo un error es me abofetearía. Ojo, es que me sale, me abofetearía. Pero después sé un poquito, tengo quizás esa suerte innata, ¿no? La habilidad de manejar las cosas, y yo siempre les decía a mis hijos que error cometido, cosa aprendida. Error cometido, cosa aprendida. No te preocupes, lo has hecho mal, está fatal, no tenías que haberlo hecho así, pero ya lo has aprendido, que así no hay que hacerlo, ¿no? Y en ese quizás utilitarismo, ¿no? Pues el error te facilita el crecimiento y el mejorarte, ¿no? Más que el crecimiento, la mejora o la eliminación de las cosas que te pueden perjudicar. Yo creo que sí, que si lo interpretamos después de esa primera fase, ¿no? De mi abofetearía, Sí. Qué horror. podemos interpretarlo con la siguiente fase de error cometido, lección aprendida. Y a mí Muy por lo bueno. menos me funciona, a mí me funciona, aunque a veces que la lección tampoco la aprendes, porque vas y te vuelves a equivocar otra vez, ¿no? Porque somos así capaces de borrar de la memoria cosas que no nos gusta tener, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí, que puede ser una forma de mejorar en la vida, sí, sí. Sí, muy bien, Pepa. Luis Miguel. Sí, a ver, yo creo que esta pregunta da en el clavo, vaya. Yo creo que la gran finalidad de la autora al final es presentar el error como una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Y de alguna manera desmitificar la negatividad del error. El error, especialmente el error más que la equivocación, el error es como, a nosotros nos suena como una palabra muy fuerte, con una connotación claramente negativa, clarísimamente negativa, y esto nos obliga a justificarnos, a explicar por qué se ha producido ese error, a crearnos un poco esa coraza, ¿no? Y bueno, sin duda el equivocarse, el errar, como he dicho antes, el verificar que te has equivocado tiene que ser una base para aprender, no para aprender a no equivocarte, porque posiblemente te vas a seguir equivocando, ¿no? Pero al menos para reconocer que en tus actuaciones nunca van a ser correctas o verdaderas al 100%, ¿no? Que siempre va a haber allí pues una parcela que tienes que tener en cuenta, que a lo mejor pues bueno, te vas a equivocar, vas a errar, no porque tú quieras errar, lógicamente, ¿no? ¿Sabes? Con lo cual, ya te digo, yo estoy totalmente convencido que la finalidad de la autora es presentar la normalidad del error en el comportamiento de las personas dentro de una sociedad y como un mecanismo que incorporemos para crecer tanto a nivel de sociedad como a nivel de personas individuales. Muy bien, Luis. Jesús Alberto. Sí, muchas gracias, Jorge. Yo también, como Pepa, no he concluido el libro, creo que apenas he leído el primer capítulo, pero sí me parece que la premisa va por ahí, por lo que percibo hasta ahora en cuanto a el planteamiento de la autora. Sí tiene mucho que ver con esta forma de aprovechar desde una visión un tanto pragmática
el error para mejorar, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver esta sensación o esta idea que nos compartía Jorge hace un momento respecto a no rectificar nuestros errores en público, porque pues en el pensamiento moderno se tiene asociado al error como fracaso, ¿no? Es decir, si una persona se encamina hacia el éxito, lo normal pues es que vaya escalando y cometiendo una serie de aciertos que lo lleven hacia ese objetivo que anhela. En el momento en el que se cometen errores, pues eso nos aleja y nos da un poco la sensación de fracaso, que a lo mejor puede ser relativo, pero no deja de ser fracaso, y entonces eso hace difícil a veces que reconozcamos nuestros errores, ¿no? También siento que tiene mucho que ver con reminiscencias del pensamiento teológico, ¿no? Porque en un estado teológico, en una sociedad teológica, el error está más bien asociado con el pecado, ¿no? Con la desobediencia, ¿no? Puesto que hay una ley y la ley es muy clara y ya está dada por poderes sobrenaturales, quien no obedezca esta ley, pues está cometiendo una falta, un error, un pecado, una desobediencia y debe ser castigado. Y yo creo que en buena medida esto es también uno de los mecanismos que deben estar muy introyectados en nuestra conciencia profunda como seres humanos, en el sentido de en algún momento pues temer no solamente hacer el ridículo y a ser vistos como fracasados, sino además a tener un castigo, ¿no? Temer al castigo que se nos puede imponer, ¿no? Pero yo creo que más allá de si es pragmático o no el discurso de la autora, me parece que es importante pensar quizás que desde una postura crítica sí podemos confiar, ¿no? En que podemos alcanzar a través de nuestra razón, a través de nuestro esfuerzo, a través de ciertas convicciones a las que hemos llegado a partir de conclusiones o de verdades que podemos considerar que ya son relativamente reales, concretas, se puede pues confiar en mejorar, ¿no? Yo creo que ese es el gran mensaje que está detrás de este libro, ¿no? Sí, gracias Jesús Alberto. Había pedido la palabra Margarida, luego Pepa, luego Blanca. Sí, bueno, yo quería solo dar este ejemplo que yo creo que es muy conocido de la bombilla y de Thomas Edison, que cuando inventó la bombilla, por lo visto, bueno, él la había inventó antes de llegar a la bombilla final, yo no sé cuántas veces hizo el experimento, pero fueron muchísimas. Y claro, le decían, oye, pero tú eres un fracasado, ¿no? Porque tú realmente no das con la solución, y él dijo, no, yo lo que he encontrado son 1000 maneras de no hacer una bombilla, pero ahora, por fin, he llegado a la solución final. Entonces yo creo que ese es el lado positivo de aprender con el error. O sea, él todas esas, supongo, 1000 veces que intentó hacer una bombilla, no lo consiguió, pero él lo vio como, vale, esto para mí me aporta información que este no es el camino que tengo que seguir y esto me va desviando hacia otro camino. Y sobre el tema de las convicciones, yo creo que lo que se hablaba antes, yo creo que al final las convicciones también muchas veces nosotros vamos evolucionando a lo largo de la vida y entonces a veces esas convicciones no son adquiridas, o sea, son convicciones que nosotros nos ponemos a nosotros, pero que en una primera fase incluso son de nuestra familia, son cosas que nos dejamos en el fondo influenciar, ¿no? Porque somos muchas veces muy fácilmente nos influenciamos por los demás o por el grupo de amigos o por lo que sea, pero realmente después con el tiempo pues todo eso nosotros vamos también evolucionando, vamos creciendo, vamos consolidando también nuestra manera de ser y al final pues yo creo que ahí es cuando nosotros ya empezamos lo mismo a hacer esos cambios y que bueno, que a veces lo mismo son malentendidos, pero no tiene por qué ser tampoco un error, ¿no? O ser considerado un error, pero que a veces sí se puede entender de esa forma. Sí, muy bien, Margarida. Pepa. A ver, si me había olvidado comentar antes otro aspecto de
del error, o sea, o del reconocimiento del error, que es la liberación que produce reconocer, pues sí, me he equivocado. Entonces creo que eso es un sentimiento también positivo, no solamente el que nos permite crecer porque revisamos o nuestras convicciones o nuestra forma de actuar o nuestra forma de relacionarnos con la realidad y a partir de un error podemos mejorarlas, sino porque el reconocimiento de un error es difícil muchas veces cuando sobre todo afecta a lo público, pero el reconocimiento de un error es muy liberador, te quedas muy a gusto cuando dices, pues sí, tienes toda la razón, me he equivocado, estaba equivocada o he actuado como no tenía que actuar o he tomado el camino inadecuado, ¿no? Yo creo que ese, dentro de la proyección pragmática, como decía Jesús, a la que nos lleva el libro, ese también es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? El efecto liberador de la autoconciencia culpable o culposa del error este que tiene las connotaciones del mal maligno, ¿no? Entonces, pues sí, señor, me he equivocado, no pasa nada, ¿no? Eso es también muy positivo, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Estoy de acuerdo, Pepa, pero ahí hago una puntualización y ahora te doy la palabra Blanca. Cuando tú, Jesús, hablabas de las raíces teológicas que puede tener esta versión de que el error es una expresión del mal, si tú tienes unas convicciones dogmáticas, como las religiosas muy fuertes, pues es muy difícil hacer eso que estás diciendo, Pepa. Casi es imposible, porque entonces es un pecado. Es Claro, decir, claro. ¿Por qué? Porque esas convicciones tienen un contenido punitivo. Son exacto, punitivas, exacto. son Es decir, punitivas. que ahí, Entonces el error es punitivo, claro. sí, Lleva una consecuencia punitiva. Yo me estoy refiriendo no a ese tipo de errores tan trascendentales, sino a los errores que cometemos en la vida cotidiana, en el día a día, en las relaciones con los demás, ¿no? Que creemos que lo estamos haciendo bien y pues no, lo estamos haciendo mal, ¿no? Y cuando alguien te reprocha, oye, que esto es así, decir, pues mira, tienes razón, me he equivocado. Y eso creo que es liberador de la culpa que genera el error en sí mismo, ¿no? De forma sí, inconsciente. Creo, ¿eh? sí, suena bien. Blanca Estela. Gracias. Creo que mi señal está muy mala porque casi no escuché a Pepa. Me surgen preguntas. Casi siempre, digamos, en el contexto que vivimos, o al menos en el que yo he vivido, los errores te dicen que tenés que pagarlos muy caro. Entonces, crecemos y estamos tan condicionados de que definitivamente hay que pagar por los errores cometidos. Me surge esta pregunta, ¿hay que pagar por los errores en donde muere alguien? Yo sé que existen las leyes, pero ¿a qué me lleva esto? Y yo no sé si ustedes han visto esta película de Siete Almas con Will Smith. A mí él no me gusta como actor, siento que no es buen actor, pero la película toca una temática muy interesante. Y es que él comete un gravísimo error. Si no la han visto, no les cuento. Pero es muy interesante, digamos, cómo él se castiga de una manera bárbara por un error garrafal que él comete. Bueno, simplemente en respuesta a eso decir que en mi profesión de arquitecto el mayor gasto que tenemos en el estudio en el que yo trabajo es el seguro para cubrirnos en caso de error. Y cometemos muchos errores. Todo el tiempo estamos cometiendo errores. Y el gasto mayor que tenemos, es decir, ahora mismo en el estudio, que somos casi 400 personas en todo el mundo, pues es el seguro. Gastamos prácticamente 2 millones de euros al año en seguros para cubrir los errores de los 400. Es decir, bueno, es una respuesta económica a tu preocupación. Digamos, si no tuviese ese seguro, me muero. Espera, estaba Pepa y luego Luis Miguel y luego Jesús. Respecto a lo que comenta Blanca,
es que ante una consecuencia negativa de la comisión de un error, tiene que actuar algo que lo restaure, ¿no? La restauración del daño, que eso en derecho penal es algo que es muy evidente y que tiene contenido dentro de la aplicación propia del derecho penal, ¿no? O sea que además de la culpa está la restauración del daño causado por un error, ¿no? Que no es un daño doloso, que no es un daño querido voluntariamente, pues te voy a fastidiar y te voy a machacar, no. Cometes un error y causas un daño a una tercera persona. Y a partir de ahí hay unos mecanismos internos y sociales para restaurar ese daño, ¿no? Es el efecto restaurador del error también, claro. Exacto. Luis Miguel. Sí, yo la verdad que quería comentar pues un poco un tema de convicciones que bueno, que me ha venido a la cabeza, ¿no? Que habéis comentado, creo que acertadamente, que las convicciones de una persona lógicamente van evolucionando en el tiempo, ¿no? Con una serie de circunstancias, experiencias internas, externas, nuestras convicciones pues van evolucionando y son distintas en el tiempo. Pero yo creo que la cuestión que se plantea es que de alguna manera esas convicciones en cualquier momento de la persona, de alguna manera no sean, no creamos que son siempre 100% sólidas. Tanto un chaval cuando tiene 20 años tiene sus convicciones y pensará que, oye, las cosas son así en el 100% de los casos. Posiblemente esa persona cuando evoluciona en el tiempo con 40 años se dará cuenta de que sus convicciones de cuando tenía 20 años pues no eran tan sólidas, pero las que realmente son sólidas son las que tiene ahora con 40 años. Y yo creo que la cuestión que se plantea es que reconozcamos que nuestras convicciones no necesariamente van a ser siempre ciertas al 100%. Sino que en cualquier momento, bueno, pues estamos propensos al error, a la equivocación y por lo tanto tenemos que incorporarlo en nuestras propias convicciones y en nuestras actuaciones. Es un poco, bueno, llevándolo al terreno pues, más materialista de la empresa que tú comentas, Jorge, pues lógicamente tu empresa intenta hacer las cosas lo mejor posible, intenta hacer las cosas sin errores, pero reconoce que siempre va a haber un porcentaje de equivocaciones y por lo tanto lo tiene que tener en cuenta en su gestión. ¿Sabes? Entonces, Sí, llevado al terreno de nuestros pensamientos y comportamientos, pues sería un poco lo mismo, ¿no? Oye, vamos a prepararnos para cuando pues realmente vayamos a cometer algún error, alguna equivocación. Vamos a incorporar esos criterios en nuestra forma de actuar, de comportarnos, de pensar, etcétera, hacia nosotros y hacia otras personas. Sí, ahora te doy la palabra a Jesús. En relación a lo que dices, nosotros tenemos que pagar el seguro justamente porque hay gente que nos demanda por errores que dice que hemos cometido, ¿no? Es decir, porque no calculamos bien algo, porque se deterioró antes de tiempo una parte de una obra, por lo que sea. Lo que pasa es que hay países, especialmente litigantes, como Reino Unido o Estados Unidos, en el que las empresas están pendientes de ver cuándo se acaba el periodo de tu responsabilidad y antes de que se acabe, te meten un pleito para intentar coger todo lo que tienes de tu seguro. Es una cosa endemoniada, pero tenemos esa situación, es decir, es como que ya no es una cuestión de cometer o no cometer error, sino que es a causa del peligro de cometer un error, todos pagamos un seguro, pero hay muchas empresas que especulan con eso y te meten un pleito antes de que se acabe tu periodo de responsabilidad para tratar de captar ese dinero. Y como al meterte en un pleito te ves en el problema de que puedes perderlo, al final llegas a un acuerdo extrajudicial y pagas, el seguro paga una cantidad. Es una especie como de desmadre del concepto, pero bueno, no sé si esto tiene que ver con esto.
pero digamos, lo digo porque es el principal gasto que tenemos. Nosotros el año pasado tuvimos 3 acuerdos extrajudiciales a nivel grupo muy caros, motivados por esto, porque en Reino Unido, cuando nosotros somos responsables durante 10 años de un edificio, cuando ven que esa responsabilidad está por prescribir, el cliente te mete un pleito porque el diseño de la fachada no era adecuado y no facilitaba la limpieza. Por ejemplo, tenemos uno. Y bueno, al final llegamos a un acuerdo extrajudicial, pero son acuerdos que se miden, es que me da vergüenza decirlo y no lo voy a decir, pero muy voluminosos, ¿sabes? Entonces es como aprovechar el riesgo del error. Bueno, no sé si esto tiene que ver con esto, creo que hay una dimensión económica del error que es horrible. Pepa. No, Bueno, Jesús, perdón, estaba Jesús antes y luego Pepa. Perdón. Sí, Jesús y Pepa. Sí, muchas gracias, Jorge. Yo creo que sí tiene todo que ver. Hay una parte en donde la autora menciona en el capítulo 1 de que si somos productores de errores, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Y creo que pues en nuestra vida también es la vida profesional, ¿no? Y en la vida profesional a veces se cometen también equivocaciones importantes que repercuten a veces de una manera mucho mayor que la que podemos ejercer en un ámbito más cercano a nosotros, a nuestra familia, a nuestra comunidad. Yo creo que tiene mucho que ver. Yo soy, les quiero presentar aquí uno de mis favoritos libros. Lo adquirí cuando tenía yo 17 años, el libro de los grandes errores, y era un libro con el que me divertía yo mucho. Bueno, algunos no son nada divertidos, ¿no? Los grandes errores que se han cometido en la era moderna. El hundimiento del Titanic, ventas fraudulentas que se han hecho de patrimonio público. Aquí pues dice lo de Orson Welles, ¿no? Cuando el programa de radio. Una obra de teatro que hizo en la radio provocó pánico en todo Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos. Creo que hay errores que a veces sí pueden parecer muy pequeños, muy menores, pero que pueden tener una repercusión impresionante, ¿no? Un panadero que en 1666, por un descuido, provocó el gran incendio de Londres, ¿no? De la ciudad de Londres. De modo que sí, por eso creo que la vida moderna ha ido haciendo ya tan complejo el tema de la impartición de justicia, tanto en los ámbitos penales como en los mercantiles. Entonces yo creo que tiene todo que ver también la reflexión que nos haces, Jorge, en torno a estos temas, ¿no? Pero yo quería referirme a lo que mencionaba Margarida en cuanto a esta idea de cómo el científico puede en un momento dado cometer una serie de errores, pero ir aprendiendo también de estos errores a través del pensamiento científico, cómo podemos ir aprendiendo de ellos hasta lograr un descubrimiento o una cuestión que pueda trascender, ¿no? Aportar algo a la humanidad, ¿no? Decía el escritor Miguel de Unamuno, ¿no? Que el modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura, ¿no? Y yo creo que si volvemos un hábito, el reconocer nuestras equivocaciones, esto nos puede llevar a una mejora, como lo hemos estado planteando aquí, desde un punto de vista pues, ciertamente pragmático, pero creo que interesante e importante para todos. Hugo Sánchez es para mí un ídolo, el mejor futbolista que ha dado mi patria. Solía decir que él cometía también equivocaciones, a pesar de ser un excelente futbolista y un goleador tremendo, también cometía equivocaciones, y cuando cometía alguna equivocación y era muy criticado porque falló un penalti en el Mundial de 1986, él decía, bueno, pero hay un principio del que yo parto. Mis errores nunca han comprometido a mi equipo, nunca han provocado que perdamos un partido, que seamos eliminados de una Copa del Mundo. Efectivamente, pues todos somos susceptibles de cometer errores, equivocaciones, y reconocerlo es un signo de
que estamos vivos y de que estamos en ese proceso de mejora, ¿no? Y yo crecí con ese principio y me parece que trasladarlo a otras áreas del comportamiento humano, pues siempre es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta, ¿no? Y finalmente quería yo nada más comentar con relación a lo que decía Blanca Estela, con relación al tema de la culpa, pues el propio San Agustín llegó a plantear en algún momento la importancia que tenía el error en el mundo teológico, era algo que él llamaba el papel del error en la creación de Dios, ¿no? Y él se llegó a preguntar, bueno, ¿por qué hay seres o personas, seres humanos que tienen, en vez de 5 dedos, tienen 6, o que nacen con tal o cual característica o con tal o cual signo que puede parecernos a otros un defecto? Y él decía, esto es algo que escapa a nuestra posibilidad de razón, pero hay que considerar que Dios también tiene de alguna manera contemplado una cierta cantidad de error dentro de su creación, ¿no? De alguna manera era un poco con esta idea, pues también de no ser tan severos, de pedirle a la iglesia que no fueran tan duros a la hora de tratar los errores que cometemos los seres humanos, ¿no? Bueno, muy interesante. Pepa. Para volver y rematar un poco el aspecto que ha planteado Blanca y tú, Jorge, el aspecto retributivo del error, ¿no? Las consecuencias retributivas del error, pues hay que recordar que en nuestra legislación, nuestro Código Civil reconoce que el que por negligencia causa un daño a terceros tiene que reparar ese daño, y es un principio que no lo hemos heredado solo de los romanos, es que estaba en el Código de Hammurabi, O sea, el Código de Hammurabi es una legislación muy curiosa porque no está formada por normas como tales, sino que es casuística, ¿no? Analiza los supuestos que se han ido produciendo y dicen, si pasa esto, en el caso de que pase esto, lo que hay que hacer es esto otro, ¿no? Es un texto muy casuístico, ¿no? Y hay un artículo del Código de Hammurabi que dice que cuando un pastor sabe que alguna oveja tiene modorra, que debería ser una enfermedad de las ovéjulas allá en Mesopotamia, y no lo advierte a los otros propietarios de ovejas y esas ovejas contraen la modorra, luego tiene que indemnizarles a los propietarios de las ovejas con otras ovejas. O sea que la conciencia de la retribución por el error está como muy afianzada en nosotros, ¿no? En nuestra cultura occidental. En Mesopotamia ya ocurría, ¿no? Ya estaba ahí, ¿no? Y lo hemos heredado después de los romanos directísimamente. Con lo cual es muy difícil lograr lo que nos pide la autora, que es quitarle hierro al error y verlo como una oportunidad creativa y tal y cual. Pero bueno. Depende de las consecuencias. Exacto. Yo voy a pensar así cuando nos metan un pleito. Esto es una oportunidad de aprender. Venga, pues sigamos, si os parece. Capítulo 2. 2 modelos de error. El capítulo comienza con una frase de William James, filósofo profesor de psicología en Harvard y fundador de la psicología funcional, defendiendo que los errores no son una cosa tan solemne. Contempla 2 modelos de error, el optimista y el pesimista. Y aquí añado, que no lo dice, que el pesimista al que pone como referente es a Tomás de Aquino, ¿no? Justamente. Idea fuerza. El modelo pesimista considera que el error es humillante, peligroso y negativo. El modelo optimista considera que la experiencia de equivocarse no se limita a la derrota, sino que nos abre un mundo de posibilidades, sorpresa, deleite, hilaridad, nuevas perspectivas. Del error brota el discernimiento, modelo optimista. Solo si pensamos que la verdad no es necesariamente fija y conocible, explicamos y aceptamos el error. Es fácil atribuir el error a aquellos cuyas creencias son distintas a las nuestras, y es muy fácil propugnar la eliminación de dichas creencias, instituciones, culturas e incluso personas que sostienen tales opiniones. La idea de que el error
puede ser erradicado contiene en sí un impulso aterradoramente reaccionario. El error no es lo opuesto de la verdad, sino una aproximación humana a la misma, una verdad por ahora. Si la locura es error, estar equivocado es una locura menor. Errar es vagar, y es vagando como descubrimos el mundo, y perdidos en el pensamiento, es también como nos descubrimos a nosotros mismos. Pregunta 3. En la vida diaria, ¿somos conscientes de que nuestro horror al error es más bien una cuestión de ego? Vale, no sé si ya lo damos por respondido. Pepa y luego Blanca, venga. A ver, no, pues sí, por participar, ¿no? Pues sí, Claro. indudablemente, claro que es una cuestión de ego, que nos afecta como personas en nuestra esencia cometer errores, ¿no? Y eso nos produce un rechazo tremendo porque nos está haciendo tambalear la seguridad que podíamos tener en nosotros mismos. Yo creo que sí, que puede afectar, que es una cuestión de ego, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque aquí también hay cuestiones que, a ver dónde lo tenía yo por aquí, que me he perdido. A ver, espérate, había por aquí, bueno, ahora no lo veo. Que si el error equivale a ignorancia o no, o es otra cosa distinta, ¿no? O sea, el hecho de estar equivocado es porque no conocemos, no tenemos toda la información, porque no lo hemos sabido elaborar bien y porque no hemos sabido utilizarla bien. Y eso nos hace, yo creo que cuando prescindimos de todo eso porque algo se nos cortocircuita, nos hace tambalear la seguridad que nos da en nosotros mismos, nuestras convicciones, nuestros conocimientos, pues esto se hace así, pues esto lo voy a hacer así porque es como hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que puede afectar al ego, ¿no? Pero hay muchísimas cosas y yo me imagino que habrá muchas opiniones, ¿no? Sí, gracias Pepa. Blanca, Estela. Hay un autor que me encanta que es Álvaro Espinosa. Tiene su libro lo mejor de ir es volver, y en la contraportada del libro tiene su frase: es mejor estar en paz que tener la razón. Y trato de aprendérmela y de aplicarla todos los días, pero eso me lleva a tu pregunta, y es que sí, la verdad es que sí gana el ego, pues, porque creo que todo el tiempo queremos tener la razón. Yo estoy en constante conflicto con mi hijo porque pues somos de distintas edades, y entonces de alguna manera yo quiero imponer mi criterio y él el suyo. Entonces creo que sí gana el ego. Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Alguna opinión más? Luis Miguel. Sí, bueno, yo estoy un poco de acuerdo que al final es una cuestión del ego, o el ego desde luego tiene una parte importantísima en nuestro horror al error, ¿no? Pero también creo que considerar las consecuencias del error y la equivocación también es muy importante. Lógicamente aquí pues podemos analizarlo en distintos entornos, ¿no? El entorno pues, legal, el entorno empresarial, el entorno de relaciones sociales, el entorno de la familia, ¿no? Entonces, claro, yo creo que estamos entendiendo como errores, cuando hablamos del error como un mecanismo de aprendizaje para el futuro, estamos pensando en errores cuyas consecuencias no sean excesivamente radicales o fuertes, ¿no? Porque en ese caso, pues lógicamente, el minimizar el error es importantísimo, ¿no? Estoy pensando, pues, por ejemplo, en temas de lanzamiento, de investigación de nuevos medicamentos.
pues lógicamente allí siempre se van a generar, va a haber unos porcentajes de errores, pero esto tiene que estar en unos entornos muy controlados porque las consecuencias pueden ser muy dramáticas. Oye, mira, y voy a exagerar, ¿no? Con la muerte de estas 20 personas hemos aprendido algo. El coste de ese aprendizaje no es permisible, ¿no? Sí, el tema en que hay ciertos ámbitos, creo yo, en los cuales la admisión del error es imposible. Porque implica tu fin, implica tu fin profesional, tu ruina en todos los sentidos. Entonces, al final, estás ahí defendiendo una posición como sea. Claro, verdad. Yo, por ejemplo, me muevo en entornos así más empresariales, de emprendimiento, etcétera. Y claro, dice, bueno, pues es que la gente tiene que fracasar para luego, bueno, pues en algún momento conseguir el éxito, ¿no? Pues bueno, a ver, ¿cuántas veces te puedes permitir fracasar, ¿no? Sí, pero de esos hay muchos libros de autoayuda que te dicen, he fracasado 20 veces. 20 veces. Por ahí está escrito por un multimillonario. Pero ¿quién se puede permitir fracasar 20 veces? Estoy segurísimo que, bueno, cuando todos los experimentos para dar con la bombilla, hubiera preferido equivocarse 10 veces y a la 11 dar con la fórmula para hacer la bombilla que no equivocarse 500 veces. Estoy totalmente convencido, ¿no? Luego a posteriori se argumenta muy bien, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, pues tuvo pues las condiciones para poder fracasar pues 999 veces. Sí. Nos quería decir una cosa. El libro en versión en inglés se llama Being Wrong, que no es en defensa del error, es estar equivocado. Creo que en la traducción al español, esa ahí la tiene bien. En la traducción al español se pasaron de la raya ya, ¿no? Porque en defensa parece que vamos a salir aquí con las espadas. Bueno, pero en fin. Nada, seguimos, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con el título. Ah, ¿te parece bien? Vale. Pero en el sentido de que sí, de que eso, ¿verdad? Como es tan penado el error, entonces pues está bien que cometamos errores y no... Pero es que hay de errores a errores, ¿va ustedes? Sí. Jesús Alberto. Muy brevemente, Jorge, nada más diría, en el ámbito de las artes, en el teatro, el error está asociado a la comedia, de modo que reírnos de nuestros errores, y esto viene desde Aristóteles, ¿no? Esto lo supo identificar Aristóteles. Reírnos de nuestros errores también es una manera de entendernos a nosotros mismos, de perdonarnos y de encontrar, digamos, una salida psicológica, ¿no? Espiritual, si quiere uno llamarle así, a la situación en la que uno se ve envuelto, ¿no? Me parece que si logramos aplicar eso en nuestras vidas, si logramos reírnos de nuestros propios errores, pues podemos tomar las cosas mucho menos, nos podemos tomar a nosotros mismos también con menos importancia y en ese sentido, pues el ego ya no está tan presente, ¿no? Ya no se hace tan presente. Ahora, yo también pensaría, efectivamente coincido con Luis Miguel en que hay aspectos en la vida moderna, sobre todo, donde los controladores aéreos, la medicina, donde los errores humanos pues pueden ser fatales, ¿no? Y es necesario evitarlos, pero pues para eso las universidades, los colegios, los sindicatos, los gremios tienen mecanismos para que quien es un novato, quien va aprendiendo, pues cometa la menor cantidad de errores en lo que se va formando, en lo que va aprendiendo, para que cuando llegue ya a estar en un puesto de alta responsabilidad, pues no cometa errores graves, ¿no? ¿Qué daría uno porque esos errores no se cometieran y que esos errores que cuestan vidas no se cometan, ¿no? Desafortunadamente se siguen cometiendo, ¿no? Yo nada más lo que creo que en el ámbito de lo público, bien valdría la pena también que los funcionarios públicos
pudieran asumir un poco más sus errores, aunque cuesten cargos, aunque cuesten carreras políticas, porque lo que vemos comúnmente, por lo menos en Norteamérica, y hablo de la región tanto en Estados Unidos como en México, pues es que los políticos no están acostumbrados a no ver consecuencias de los errores que cometen, ¿no? A no asumir las consecuencias. Se puede decir, como lo dice la autora, que en tal lugar están fabricando armas de destrucción masiva y con eso justificar presupuestos y acciones militares y demás, y nunca hay consecuencias porque se demuestre lo contrario, ¿no? Yo creo que los políticos bien podrían empezar haciendo algo muy importante por la sociedad, reconociendo sus errores públicamente, aunque tengan que pagar por ello, ¿no? Muy interesante. Vale, pues había otra pregunta, pero yo propongo saltarla porque creo que se ha tocado bastante. Era, bueno, ¿somos capaces de considerar de manera conjunta los dos modelos de error, optimista y pesimista, para comprender cómo pensamos y sentimos? Yo propongo dejarla y avanzar a la segunda parte, que es los orígenes del error. En esta parte, la autora profundiza sobre los orígenes del error y los factores que pueden hacernos errar: nuestros sentidos, los procesos cognitivos y las convenciones sociales. Nuestros sentidos. A través de numerosos ejemplos veremos cómo nos engañan nuestros sentidos: ilusiones ópticas y espejismos, ilusiones e ilusionismo. Idea fuerza. Nuestros fallos de percepción pueden hacernos vulnerables, ser peligrosos, perturbadores, trascendentes, triviales o placenteros. Exhiben la gama práctica y emocional de nuestras equivocaciones. Por eso son la forma paradigmática del error. La ceguera por falta de atención es la incapacidad de ver las cosas en general cuando nuestra atención está volcada en algo concreto. Las ilusiones son el engañoso resultado de unos procesos normales de percepción. Las ilusiones, primero, son sólidas, es decir, nos engañan incluso cuando somos conscientes de que estamos siendo engañados. Segundo, son consistentes, es decir, nos engañan cada vez que nos las topamos. Y tercero, son universales, a todos nos engañan de igual manera. Emocionalmente, las ilusiones nos abren la puerta a la humildad. Y las ilusiones sirven de acicate para entender los fallos de nuestra propia vida. Pregunta 5. ¿Has tenido alguna vez más satisfacción por el hecho de equivocarte que la que habrías encontrado de haber tenido razón? Así que está complicada. Blanca Estela. Yo diría que sí, porque gana aquello de que, pues que si no lo intentas no sabes qué va a pasar. Entonces creo que esa parte me gana a mí, que prefiero hacerlo aunque cometa el error a no haberlo hecho. Muy bien. Pepa. Pues la verdad es que la pregunta esta no le encuentro yo mucho sentido, porque no te produce ninguna satisfacción inicialmente haber cometido un error, o ser consciente de que has cometido un error, o descubrir que has cometido un error. A posteriori, cuando lo analizas, cuando lo digieres, cuando lo gestionas contigo misma, pues sí, te puede dar alguna mayor satisfacción, porque dices, bueno, pues esto ya he aprendido, que no hay que hacerlo así, que hay que hacerlo de esta manera, pero inicialmente yo creo que produce más satisfacción tener razón que cometer un error. O sea, eso inicialmente. Después ya veremos, ¿no? Satisfacción yo creo que de momento ninguna, ¿no?
Y respecto de lo que comenta con las ilusiones, ¿no? Que a mí esto me confunde también un poco, ¿no? Porque habla de las ilusiones, que en realidad son las expectativas, ¿no? Las que nos formamos ante la vida o ante las posibilidades de la vida, que nos abren la puerta a la humildad. Yo eso no lo entiendo muy bien, porque creo que puede ser incluso hasta lo contrario, ¿no? Las expectativas nos pueden abrir la puerta al error, a la confusión, ¿no? O sea, unas expectativas equivocadas te llevan a después mayores insatisfacciones, ¿no? Entonces, que las ilusiones nos abran la puerta a la humildad, pues yo eso no lo veo como muy... No lo entiendo muy bien, eso no lo entiendo, pero vamos, considero que inicialmente es más satisfactorio tener razón que equivocarte inicialmente. Luego ya veremos cómo se elabora eso y cómo se gestiona con uno mismo. Es que fíjate, Pepa, por ejemplo, cuando sucede algún accidente y hay muchos fallecidos, no sé, se cae un avión. Siempre hay alguna noticia que dice, y tal persona llegó tarde y no pudo subir. Y se salvó. Y se salvó. Esa persona estará encantada de haber cometido el error y a partir de ahora llegará siempre tarde. O se siente fatal por haber sobrevivido, porque eso luego somos muy complicados. Somos muy complicados. También puede ser. Y respecto a lo que dice de las ilusiones, yo pienso que la capacidad de ilusionarnos es un mecanismo que tenemos los seres humanos para poder sobrellevar las penurias, reinventarnos, y es verdad que te desilusionas, pero si eres capaz de crear grandes ilusiones, pues ya crearás otra. Sí. Y con esa otra seguirás tirando. Entonces, al final es un mecanismo que te permite seguir. Sí. Y si no eres capaz de montarte ilusiones, pues lo tienes más complicado, creo yo. En eso estoy de acuerdo, ¿no? Que hay que tener ilusiones y hay que tener expectativas y proyectos y todo. Pero el que nos abra la puerta a la humildad, eso no me encaja. Ese concepto no me encaja, ¿no? La relación que puede tener la humildad con las ilusiones no me encaja. No sé. Bueno, yo creo que ella hace mucho hincapié, Jesús, perdona, hace mucho hincapié en las ilusiones de la percepción o la falsa, estos espejismos de nuestra propia percepción, y da el ejemplo de este marino inglés que lo mandan a descubrir la ruta hacia el oeste y que... De la cordillera. Pero bueno, entiendo que va por ese lado la reflexión, es decir, si nosotros llegamos a la convicción de que lo que creemos que es cierto porque nos entra por nuestros sentidos, en realidad también es una versión X de la realidad, que no sabemos muy bien hasta qué punto refleja la realidad o no, pues ahí es donde viene la humildad. Entonces no te fíes ni de lo que ves, ni de lo que escuchas, ni de lo que nada, porque digamos, todo es provisional, todo es... No puedes afirmarte en esas percepciones porque no son fiables del todo. Y eso es lo que creo que ella relaciona con la humildad, ¿no? Como, mira, digamos humilde, no te creas que controlas todo porque no controlas nada. Bien, pues ya lo he entendido. Ya he entendido el concepto. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Sí, Jorge, gracias. Yo iba en el mismo sentido que tú ya lo dijiste extraordinariamente, ¿no? Hay un novelista alemán, Erich Kästner, que menciona que no todo el que viaja a la India descubre América, ¿no? Y es justamente porque creo que esa humildad nos puede de pronto hacer intuir, inclusive yo estoy un tanto en desacuerdo con una de las afirmaciones que tiene la autora cuando dice que mientras está equivocado no se tiene noción de estar equivocado, que no, la intuición no juega un papel en ello. Me parece que es un dato conocido el que Cristóbal Colón en uno de sus últimos viajes a América escribió en su diario de viajes que él llegó a pensar que quizás este era un espacio no explorado y no eran las Indias a donde había él llegado, ¿no? De modo que esa intuición de pronto sí estaba presente. Si este dato es fidedigno y tal y como lo plantea Kästner,
me parece que sí estamos ante la posibilidad de pronto de que lo ilusorio o de que para mí lo ilusorio tiene más que ver con lo mítico, con ideas que crea uno preconcebidas, ¿no? Sobre las cosas, ¿no? Pero yo pienso que el pensamiento crítico siempre busca de alguna manera aterrizar estas ideas, estas ilusiones o estas nociones que tenemos previamente sobre las cosas y de alguna manera pues que actúe esta resiliencia, ¿no? Para poder decir, adelante, ¿no? Bueno, cometimos este error, pero vamos adelante con lo que sigue para aprender de él, nunca olvidarlo, sino tenerlo allí presente y poder seguir avanzando, ¿no? Ujú. Sí, muy bueno, Jesús. ¿Tú, Pepa, pediste de nuevo la palabra porque tienes la mano? Ah, vale. Bueno, no sé si hay algún comentario más, si no... Bueno, a mí quiero decir que en este capítulo me gustó que hace una mención a Protágoras, que es un filósofo que me gusta mucho. Él lo critica, ¿no? Porque lo considera como un escepticismo radical. No, bueno, relativismo radical. Así como que al final lo que te digan los sentidos, cada uno tiene su propia razón basada en lo que le entra por sus propios sentidos. Yo creo que no es exclusivamente eso, creo que bueno, Protágoras era el que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. No lo sé, me dolió la crítica, pero bueno, nada, simplemente un comentario. ¿Seguimos? Disculpen el divague, pero bueno. Capítulo 4. Nuestra mente, saber, no saber e inventar. El capítulo comienza con la impactante historia de una mujer ciega que no sabe lo que es y afirma que no sabe que lo es y afirma que puede ver, así como con otros ejemplos de un conjunto de dolencias neurológicas que se agrupan en la denominada anosognosia o negación de la enfermedad. A partir de ahí entra en el terreno del conocimiento y las creencias. Continúa con la falibilidad de la memoria, con la capacidad de fabulación y con los sueños, para acabar relacionando todo ello con el error. Ideas fuerza. El cerebro puede confundir una idea que está en la mente con el mundo real. El error no conoce límites, no hay forma de conocimiento, por esencial o irrefutable que parezca, que no pueda fallarnos en ciertas circunstancias. Se nos da mal reconocer que no sabemos algo y se nos da muy bien inventar cosas. Nuestros recuerdos pueden estar plagados de errores, pero nos parecen fieles. Tomamos nuestra propia certidumbre como indicador de exactitud, pero nada garantiza que se corresponda con la realidad. A veces fabulamos, no mentimos, inventamos cosas, mezclando sin solución de continuidad lo trivial y lo increíble. En los sueños, lo erróneo y lo imposible no tiene significado alguno. La sensación de hacer algo es convincente y satisfactoria, pero no es índice de la exactitud de nuestro conocimiento. Reconocer nuestra ignorancia, primero, nos ofrecería una vía relativamente libre de humillaciones para rescatarnos de nuestra propia ridiculez. Segundo, nos ayudaría a mitigar la intensidad de las batallas imposibles de ganar. Tercero, nos haría percibir lo habitual de esa situación en nosotros mismos y en los demás. Cuando uno admite que nada es seguro, debe añadir también, a mi juicio, que unas cosas son mucho más casi seguras que otras. Es una cita de Bertrand Russell. Para entender el error, necesitamos en buena medida reemplazar la poco fiable categoría de conocimiento por la categoría de creencia. Si queremos entender cómo erramos, tenemos que considerar cómo creemos. Y aquí viene la pregunta 6, que es cuando afirmamos saber algo, ¿hacemos frente a la posibilidad de que podemos estar equivocados? Margarida, desde Lisboa.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos muchas circunstancias en la vida en las que tenemos que tomar decisiones y siempre nos cuestionamos, ¿me equivocaré en esta decisión que voy a tomar? O sea, son decisiones o solo sabemos si nos hemos equivocado o no después de que haya pasado cierto tiempo, de que hayamos comprobado si aquella decisión que tomamos en el pasado realmente fue una equivocación o un error o no. Entonces yo creo que sí. Ujú. Muy bien, gracias Margarida. Pepa. Yo estoy de acuerdo con Margarida que no siempre estamos seguros de lo que estamos haciendo sea lo correcto exactamente y todos somos en el fondo conscientes de la posibilidad de equivocarnos, ¿no? Aquí es cuando el libro habla de la ignorancia como un elemento que nos puede librar de la humillación, que mitiga la intensidad del daño que nos puede causar el error y demás, pero yo aquí lo que no entiendo muy bien es el equivalente de la ignorancia con el error. El no conocer algo, que es la ignorancia, ignoto, no equivale a error. O sea, vamos a ver, el cometer un error no quiere decir que exista previamente una ignorancia. Puede haber un cálculo equivocado, puede haber una información incorrecta, pero no exactamente corresponder, no siempre creo, y además esto es, que es una opinión mía, que no lo he fundamentado en nada, que la ignorancia no siempre tiene que preceder al error. Este puede ser por otras causas. También estoy de acuerdo que nuestra memoria no es fiable, que nuestra memoria nos juega muy malas pasadas muchas veces, ¿no? Porque elaboramos los recuerdos a nuestra conveniencia, que la fabulación inconsciente a veces también se cuela en la consciencia y que puede también influir en la toma de decisiones, por lo tanto nos puede llevar también al error. Entonces aquí hay como muchas cuestiones, ¿no? Nos equivocamos, ¿existe la posibilidad de equivocarnos? Por supuesto, siempre, ¿no? Pero por ignorancia, por fabulación inconsciente, porque tenemos una certidumbre que no es tal certidumbre, porque nos la hemos montado nosotros, porque nos basamos en unos recuerdos que también los hemos montado nosotros y que no son realmente fiables, pues no lo sé. Yo tengo también aquí muchas dudas, a ver qué os parece a vosotros. A ver, a mí me recuerda mucho esta parte. Ah, perdón, Blanca Estela, estabas tú. Sí, sí. Blanca. Blanca Estela. No, yo quería que continuaras, pero estaba hablando con el micrófono apagado. No, di tú, di tú. Sí, yo no sé si entendí bien la pregunta en el sentido de que yo no sé si recuerdan la frase que decía Gabriel García Márquez en su libro Vivir para contarla. A mí me trastoca porque él dice, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Ujú. Y es que yo creo que difícilmente recordamos lo que hicimos hace 5 minutos. Y como estamos tratando el tema de los errores, consciente o inconscientemente tendemos como a olvidarlos. Pues está la premisa de que debemos aprender de nuestros errores. O sea, el mayor error es no aprender del error, dicen. Entonces, pero creo que no lo aplicamos al 100%. Entonces, sí, no sé, es un poco complejo para mí. Gracias, Blanca Estela. No, yo quería decir en relación a esta pregunta que a mí este capítulo me lleva directamente a otro libro que leímos aquí, que es Sapiens, de Harari. Me parece que dan el clavo de cuál es la característica distintiva de la especie humana que le ha permitido el desarrollo que ha tenido, la evolución que ha tenido, el desarrollo del conocimiento.
y que es esta capacidad de inventar historias y creérselas colectivamente. Es decir, que nos inventamos una historia religiosa y conseguimos que haya millones de personas que compartan esa historia. Nos inventamos una historia de confianza en la ciencia y conseguimos que miles de millones de personas confíen en la ciencia. Y entonces logramos coordinar acciones que ninguna otra especie logra hacerlo, porque no tiene esa capacidad de fabular y de montar relatos que coordinen las acciones. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la fabulación no es un fallo, una desviación del conocimiento. No, no, es el elemento fundamental que tenemos para poder funcionar colectivamente como sociedad. De hecho, por ejemplo, cada vez está más de moda, vuelvo al ámbito profesional, pero cuando nosotros tenemos que contar un proyecto o una idea de proyecto a un cliente, cada vez se usa más en nuestro sector hablar de que hay que construir un relato. También en la política, desde hace algunos años, lo fundamental que tiene que hacer un partido o un político es construir un relato. ¿Y para qué? Para intentar que ese relato enganche con la gente y haya cada vez más personas que compren ese relato. Ese relato tiene que tener algún punto de relación con la realidad. Puede tener alguno. No es fundamental. Algún punto de relación con la realidad le da como más credibilidad, pero no es necesario. Puede ser una ilusión, puede ser una utopía, puedes mezclar cosas. Y esa capacidad de crear relatos y de fabular es la fuerza que tenemos. Entonces, nada, bueno, simplemente decir que yo no lo veo como un error, lo veo como lo que estamos haciendo todo el tiempo. Es fabular sobre nosotros mismos, hacer un relato de nuestra propia historia, explicarnos así. Por eso estamos todo el tiempo cambiando el relato de nosotros mismos. Y nos sirve olvidarnos. Porque si no pudiésemos olvidarnos, no tendríamos flexibilidad para cambiar ese relato. Y tenemos que tener el terreno liberado para poder ir acomodándolo a lo que conviene en cada momento, para permitirnos ilusionarnos con nuevas cosas. O sea, a mí este capítulo me gusta muchísimo porque entra en ese terreno, pero no me convence tanto el mezclar la fabulación con error. No sé qué opináis de eso. Luis Miguel. Sí, Pepa y luego Jesús. Sí, bueno, la verdad es que me ha encantado el relato que nos acabas de transmitir, Jorge. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De hecho, pues en entornos nuevamente profesionales y empresariales se habla del storytelling, ¿no? De la necesidad de continuamente pues, generar ese relato. Pero bueno, me gustaría un poco pues, volver a la pregunta que nos planteaban sobre un poco pues eso, la posibilidad, si tenemos en cuenta la posibilidad de equivocarnos, ¿no? A ver, yo creo que en principio normalmente sí que tenemos en cuenta esa posibilidad de equivocarnos, pero no la analizamos con suficiente detalle. Entonces, a la hora de tomar unas decisiones de hacia dónde vamos a actuar, qué vamos a hacer, quizás sí que pensamos, oye, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si en lugar de ser de esta manera es de otra manera? Pero creo que deberíamos o se debería tener en cuenta más cuáles son las consecuencias de equivocarnos, porque vuelvo un poco al tema anterior, ¿no? Si la consecuencia de la equivocación pues no es demasiado dramática, pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero realmente si al equivocarnos pues nos metemos en terrenos más peligrosos o las consecuencias de esa equivocación pues pueden ser muy graves, realmente tendríamos que reflexionar antes de avanzar en una dirección u otra dirección, ¿no? Con lo cual, ya digo, creo que sí, que tenemos en cuenta que nos podemos equivocar, pero tendríamos que profundizar más en analizar esas posibilidades de equivocación, vaya. Gracias, Luis Miguel. Pepa y luego Jesús Alberto.
sobre la fabulación, pues sí, estoy de acuerdo contigo, Jorge, en que la capacidad de relatar y de fabular y de contar lo que se quiere contar es lo que ha cohesionado la evolución del ser humano, ¿no? Pero también en el fondo de esa capacidad de fabular y de relatar y de transmitir está la infinita curiosidad del hombre y la infinita capacidad de crear, de la creatividad, ¿no? La curiosidad y la creatividad yo creo que han sido los motores de empuje para que salgamos para arriba y para que hayamos avanzado y hayamos evolucionado tanto, ¿no? Y luego respecto de la memoria, pues la memoria es selectiva, la memoria nos permite recordar aquello que no nos daña. Eliminamos de la memoria las cosas que no son desagradables, que no... Y recuerdas una época de tu vida y solo recuerdas las cosas chachi, las cosas buenas, pero te cuesta entrar en los recuerdos dolorosos, a no ser que los vayas buscando expresamente por algo, pero la memoria selecciona mucho, ¿no? Vamos, no es que elimine los recuerdos dolorosos, pero te los pone como en una parte para que no los tengas tan presentes, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces puede ser un poco traicionera, pero desde luego es un elemento que conforma nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestra forma de actuar en la vida y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La memoria. Aunque nos haya seleccionado lo que haya querido seleccionar, que es muy pillina la memoria. Sí. Jesús Alberto. Sí, gracias, Jorge. Kahneman decía que solemos concentrarnos en los picos, ¿no? En las experiencias al inicio y al final, y que efectivamente, como dice Pepa, solemos evitar las experiencias negativas, ¿no? Entiendo que la autora tiene dos ideas fundamentales en este capítulo, ¿no? Una es que la idea que tenemos en la mente a veces solemos confundirla sobre las cosas con la realidad, y esto pues sí es un factor fundamental que analiza la psicología desde el sujeto que conoce el mundo exterior, efectivamente pues está limitado por múltiples factores, el medio ambiente, la cultura, sus hábitos, la manera como hace frente a la realidad, ¿no? Y por otra parte también menciona este tema del fabular, ¿no? Que me parece que ahí lo que quiere decir es que existe siempre una pequeña distorsión en lo que contamos con relación entre el recuerdo, lo que es el recuerdo y lo que realmente la experiencia que realmente experimentamos, ¿no? A mí me tocó pasar por una experiencia semejante en ese sentido, haciendo periodismo. En alguna ocasión un grupo de compañeros presenciamos un hecho delictivo, íbamos circulando todos juntos en un vehículo ya de regreso de la redacción a nuestras casas, y por cuestión del azar o por una situación del destino tuvimos que presenciar este hecho. Y al día siguiente, cuando nos llamaron a cada uno para reconstruir el hecho y publicarlo en el diario, fue muy notorio el hecho de que había discrepancias, por ejemplo, en detalles muy concretos, como decir cuántas personas participaron en el hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, recordaba que había 3, y después, una vez que escucharon mi versión y que confrontamos la versión de todos los demás, tuve que reconocer, decir, no, es cierto, estoy estoy recordando equivocadamente que eran 3 y en realidad eran 4. Ya una vez que confrontamos el recuerdo de todos los quienes participamos en aquella experiencia. Entonces, efectivamente, de pronto hay sesgos, ¿no? Como bien lo señalan Kahneman y la autora de este libro, hay sesgos en nuestros recuerdos, y mientras más transcurre el tiempo, pues también va a haber mayor discrepancia respecto a lo que recordamos del hecho original. Yo creo que algo que es importante, yo no sé, porque solo he leído el capítulo 1, pero yo no sé si la autora pone énfasis en esto, pues es que también tenemos hoy recursos, los seres humanos, como son las imágenes, como son las notas escritas, como son los audios,
que son recursos de apoyo, por ejemplo, que tenemos los periodistas para poder ser mucho más objetivos a la hora de reproducir la realidad a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Es evidente pensar, bueno, que una persona común y corriente no tiene acceso a todas estas tecnologías, pero en la medida en que las tecnologías nos permiten, yo siento que también el sesgo nos permiten apoyarnos y tratar de reproducir la memoria. Yo creo que también van a mejorar nuestra reproducción de lo que estamos contando, ¿no? Eso yo creo que es importante. Y creo, para finalizar, el comentario diría que es muy importante, eso sí, reconocer que la verdad tiene una validez limitada, ¿no? De que ninguna verdad es universal, y de que si asumimos lo contrario, pues estamos cercanos al dogmatismo, ¿no? Entonces, si nos instalamos en el pensamiento crítico y somos autocríticos también, pues yo creo que podemos ir evitando esos sesgos, ¿no? Sí, muchas gracias, Jesús Alberto. Mira, respecto a lo que tú dices, esto de poder grabar, tener audios, vídeos para reconstruir las cosas, y eso nos va a ayudar, pues me hace acordar a un cuento de Ted Chiang, así que transcurre en el futuro, en el cual se desarrolla una tecnología que nos permite reproducir todos los momentos de nuestra vida, buscarlo como es decir, tú dices, no sé, el día que me gradué, entonces vuelves a ver en tu mente exactamente el día que te graduaste, todo lo que pasó. El día que me peleé con mi anterior pareja, vuelves a ver toda la discusión, pacapam. Ese cuento es terrible, porque lo que pasa a los protagonistas es que no logran superar sus pasados más traumáticos. Quedan atrapados en posiciones que ellos ya lograron superar, porque se olvidan, porque se han perdonado, porque han cambiado, pero el hecho de reproducirlos exactamente y verse en esa reproducción diciendo una cosa horrible con la que ya no está de acuerdo, o es algo como que te atrapa en tu pasado y no te permite salir de él y evolucionar. Entonces, el que la memoria sea imperfecta también nos resulta muy útil para la evolución, muy útil. Por tanto, yo no la perfeccionaría, porque nos molesta en la construcción de nuevos relatos. Es decir, no quiero fidelidad del pasado. Yo tampoco la perfeccionaría. Me quedo con lo bueno. Lo dejemos. Lo dejemos ahí. Pero bueno, hay una pregunta más, y bueno, queda poquitos minutos, pero bueno, que dice, ¿somos conscientes de cómo utilizamos el verbo creer en español? Claro, es interesante porque aquí lo que viene a decir la autora es, lo que tenemos que terminar de aceptar es que nuestras convicciones en el fondo son creencias, no son, es decir, por lo tanto son provisionales, son tan provisionales como las verdades científicas, que son verdades por ahora. Entonces, bueno, no sé, cuando hablamos del verbo creer en español, ¿qué opinamos de ello? A ver, Jesús y luego Pepa. Sí, yo solo respondería, Jorge, muy brevemente. El periodismo es pragmático. Realmente se busca recordar o reconstruir aquellas cosas que se considera, digamos, por un consenso generalizado, que pueden ser útiles para la sociedad, porque efectivamente, como tú bien dices, si esto fuera un recurrir constantemente a todo, como en el cuento de Chiang, si fuera un recurrir constantemente a las tecnologías y demás que ahora tenemos disponibles, pues nos volveríamos tremendamente obsesivos con la realidad, con nuestra realidad, y no podríamos ni siquiera avanzar más allá del presente, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, está relacionado con eso. Y respecto al tema del creer, yo lo había comentado ya en alguno de los debates de Kahneman, esta idea de relativizar lo que pensamos. Quizás la autora utiliza la palabra creer, pero a lo mejor podría ser yo percibo, yo siento, ¿no? Tratar de distinguir de dónde proviene nuestra impresión de las cosas, esa imagen que como sujetos nos hacemos de los objetos
que digamos es el mecanismo en el que estamos para conocer la realidad. Siempre hay un sujeto, hay un objeto y hay una imagen que nos hacemos del objeto. Siempre es importante relativizarla y decir desde dónde proviene, ¿no? Bueno, proviene de una impresión meramente intuitiva, proviene de mi experiencia vivida, proviene de algo que leí, de algo a lo que ya apliqué el método científico, y entonces de esa manera podemos también distinguir y al nombrar desde dónde estamos diciendo las cosas, pues creo que también de alguna manera somos generosos con los otros para poder comprendernos mejor, ¿no? Y comunicarnos mejor. Sí, es verdad. Pepa. Respecto de la utilización de la palabra creer, Blanca nos incluye en el resumen las definiciones que da la RAE de la palabra creer. Realmente todas hacen relación a la fe, es decir, a la no demostrabilidad de la creencia, ¿no? Creo en esto por fe, no porque sea empírico, sino porque sí, porque hay que creer en eso, o como mucho la probabilidad de que eso pueda ocurrir, ¿no? En ese sentido, pienso que utilizamos la palabra creer con una afirmación y una rotundidad que no es la de la RAE, ¿no? Yo creo que esto es así y nos quedamos tan anchos, ¿no? Sin demostración, sin aplicación empírica, sin nada. Creemos porque hemos llegado a la convicción de que eso es así, sin más. Es decir, que tal como se concibe lingüísticamente el término creer está completamente alejado de la ciencia, pero nosotros lo utilizamos como basándonos en hechos reales, en fundamentos, en razonamientos, que no es la fe, que es lo que dice la RAE. Sí, sí. En algo tentativo, ¿no? Sí, la posibilidad, la probabilidad, ¿no? Lo probable. Es cierto, pero no nos pasa cuando escribís algo y yo para ablandar, a veces estoy escribiendo un email y pongo creo que, y siento que estoy ablandando la afirmación. Eso lo hacemos todo. A veces, Creo porque ahí va la probabilidad, es probable. Normalmente empiezo sin el creo, Sí. y luego cuando lo releo el email, añado, bueno, creo que para no parecer tan... Sí, tan tajante, tan seguro. Sí, no, pero es curiosa esta pregunta que nos hace Blanca, ¿no? Porque yo ni me lo había planteado, pero utilizamos el verbo creer con una ductilidad que no somos conscientes, ¿no? ¿No es así? Sí, pero bueno, yo no lo veo negativamente, lo veo como ese yo tampoco. punto de No, flexibilidad. para nada negativo, nada, Sí. para nada, ¿no? Pero que me doy cuenta de que la acepción oficial es la fe, es la fe, Sí, y sí, no sí, lo utilizamos como eso. Todavía no lo hemos superado, la fe. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Adiós, sí. Luis Miguel. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Creo que utilizamos el verbo creer sin ser conscientes, ¿no? Y un poco pues yo también hago como vosotros, ¿no? A lo mejor empiezas una frase con habría que hacer esto, estoy seguro que, y al final pues bueno, lo tratas de bueno, aligerar un poco con el creo, ¿no? Y además creo, va la redundancia, creo que además esto nos lleva a la primera pregunta que se planteaba de las convicciones. Al final, cuando estamos diciendo creo, de alguna manera estamos apoyándonos en nuestras convicciones, sean inconscientes o sean conscientes, ¿no? Y estamos recurriendo constantemente a ellas, ¿no? Sí. Posiblemente, a lo mejor por escrito, hasta necesitamos a veces explicitar esas convicciones. De acuerdo con, según tal, creo, y posiblemente cuando estamos hablando, esas convicciones son mucho más inconscientes, pero de alguna manera pues, nos apoyamos en nuestras convicciones, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, sí. Nos lleva a las convicciones, el creer nos lleva a las convicciones, sí. Es cierto. Bueno, pues nada, si no hay más comentarios, podemos dar por terminado aquí. Era lo que teníamos previsto cubrir.
simplemente decir que esta semana que viene es una semana especial porque tenemos un evento presencial que ha estado organizando con muchísimo cariño Magda en una galería de arte en Barcelona el jueves, que lo hacemos conjuntamente con bookshop.org, y va a haber un pianista que Magda ha descubierto y que es excepcional, pero que toca en la calle de Barcelona y que va a actuar, se llama Lito Peter, creo. y bueno, y vamos a también en esa sesión de música y libros y debate, hacer un breve ahí demostración de debate con los asistentes sobre el libro próximo que vamos a empezar la semana que viene, que es Envejecer con sentido, de Marta Nussbaum y Saúl Lebmore. Así que nada, estamos muy entusiasmados. Yo voy a ir a Barcelona y aprovecharé para iré con Virginia y nos tomaremos un par de días de microturismo en Barcelona, que va a estar bien. Viene Así bien. que nada, quien esté cerca de allí, aquí no hay nadie cerca de... Bueno, el más cercano quizás es Luis Joan. Miguel. O Joan. Bueno, Joan sí va a ir, ha confirmado Sí. que va a ir, pero digo de los que estamos aquí en la charla. Y bueno, y luego el sábado que viene empezamos con ese libro, que es un libro, la verdad, muy interesante. Y yo lo estoy leyendo y me engancho por el interés del tema y por un interés personal también, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo a todos nos interesa, todos Sí. vamos envejeciendo. Y de hecho ahora estoy en el capítulo de en qué momento jubilarse, y lo estoy leyendo con mucho interés. Sí, no, es muy interesante. Muy interesante el enfrentamiento entre los sistemas europeos y norteamericanos de la jubilación. Yo no lo conocía y me ha parecido muy interesante. Sí. Tengo Y luego que el contrapunto entre ella, que tiene una visión más desde la filosofía, con Saúl Lebmore, que supongo que es economista, la verdad que no he mirado, pero tiene una visión así mucho más utilitarista y pragmática, y que está muy bien también, pero como distinta, ¿no? Entonces nada, los dos temas. La próxima semana empezamos con ese libro, al que le dedicaremos 2 sesiones, y además le vamos a dedicar una sesión de debates urbanos con Manuela Carmena, que para los que no sois de aquí de España, es la anterior alcaldesa de Madrid, y que es un personaje muy, muy conocido, una persona mayor, pero que se presentó como candidata a la alcaldesa ya una vez jubilada, que había sido jueza, había tenido cargos importantes en el Poder Judicial, y ganó las elecciones y hizo una gestión que yo creo fue muy buena, muy interesante, y la hemos invitado para comentar los temas del libro en relación a la ciudad, cómo las ciudades pueden ayudarnos a los mayores, a los más mayores, a florecer, a realizarnos en la vida, incentivarnos a ser creativos, a tener una vejez creativa, y que creo que ella es un ejemplo de eso. Bueno, en síntesis, nada más. Creo que con esto ya hemos terminado y nos vemos la próxima semana. Hasta el Venga, sábado. buena semana. Buena semana. Gracias. Chao. Saludos, Buena adiós, semana. hasta luego. Chao.